plataforma de formación con más de 150,000 inscripciones en 90 países. Su enfoque práctico y compromiso con la integridad lo posicionan como un referente en la construcción de culturas éticas sostenibles. Con ustedes, don André Barrantes. Muy buenos días. Muchas gracias, señora Lidiet, por esta atenta presentación y también agradecerles a todos los presentes por acompañarnos esta mañana de hoy para compartir prácticas. No. Ahí me parece que hay un micrófono encendido para tal vez si me apoyan, por favor, muy amable, gracias. Como les mencionaba, muchas gracias por la invitación, la cual me siento muy honrado para estar compartiendo experiencias el día de hoy a la par de exponentes de alto calibre aquí a nivel nacional y también a nivel internacional. Y también felicitar a Correos de Costa Rica por esta iniciativa para poder crear estos espacios de reflexión para fortalecer el control interno institucional y corporativo tanto a sector privado como público. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Por favor, me comentan si están visualizándola. Sí, señor, ahí se mira. Muy amable, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona en gran manera, que son los canales de denuncia. Y este título hemos denominado Canales de Denuncia, fortaleciendo la integridad. Destacamos que tomaremos algunos marcos de referencia de mejores prácticas, como son COSO, ISO 37001, ISO 37008 e ISO 37002. Y también hablaremos un poco de cómo la nueva ley de protección al denunciante 10.437 se correlaciona con las mejores prácticas internacionales en la materia. A nivel de agenda, vamos a tocar los siguientes tópicos. Primero haremos un recorrido del panorama internacional en lo que es materia de soborno y corrupción. Posteriormente, hablaremos qué es un canal de denuncias, cuáles son las características generales de un canal de denuncias. Posteriormente, hablaremos de cómo se detecta fraude dentro de COSO y cómo se relaciona este marco de control interno internacional dentro de un canal de denuncias. Posteriormente hablaremos sobre las características de los estándares ISO 37001 de un sistema de gestión antisoborno, ISO 37008 de un sistema de gestión de investigaciones internas, ISO 37002 de un sistema de gestión de canal de denuncias y cómo todos se correlacionan con un canal de denuncias o procedimientos relacionados a la recepción, investigación y gestión de denuncias. Posteriormente hablaremos de las características generales de la Ley 10437 y luego cerraremos hablando un poco sobre los pilares estratégicos que se tienen que implementar a la hora de implementar un canal de denuncias corporativo y veremos un ejemplo práctico de cómo estos componentes que hemos hablado, estos estándares, se pueden implementar perfectamente dentro de una línea ética digital y tener un canal de denuncias de clase mundial que cumpla con los estándares internacionales referentes a los marcos de referencia utilizados y leyes y normativas locales. Para empezar, ¿cuál es el costo de fraude en las organizaciones? Y aquí utilizaremos de referencia el informe de Naciones de la Asociación de Examinadores de Fraude, ACFE. ACFE es una asociación global en esta materia de prevención de fraude y mayor autoridad a nivel mundial en esta materia. Ellos hacen un informe de manera bianual, donde pues se utilizan de muestras cientos de organizaciones alrededor del planeta. Y con eso sacan datos y estadísticas bastante valiosas que nos sirven como base científica en esta materia. ACFE nos menciona que el costo de fraude es alrededor del 5% de los ingresos brutos de las organizaciones. Algo a tomar en consideración, este porcentaje puede variar dependiendo de la industria de la organización, pero a nivel media es el 5%. Cuando estamos hablando de fraude, muchas veces nos imaginamos un ciberatacante, nos imaginamos alguien que está desfalcando de las cuentas bancarias dineros, alterando estados financieros, entre otros. Pero el fraude ocupacional tiene bastantes maneras donde se puede observar. Por ejemplo, una persona que está robándose horas extra,
está haciendo un fraude, no está siendo ético y correcto y está tomando suministros de la organización. O el simple hecho de tomar algún inventario como papelería de nuestro lugar de trabajo, estamos tomando activos o inventario de la organización, cometiendo un fraude. Al final de cuentas, todas estas acciones grandes o pequeñas se suman y llegamos a este 5%. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces las organizaciones piensan, no, yo no tengo fraude, pero aquí la estadística nos dice claramente que existe una media de costo de fraude en las organizaciones. ¿Qué es lo más preocupante? Que la mayoría de las organizaciones no saben que tiene este fraude, este costo de fraude, perdón. ¿Y, y por qué no saben? Porque no tienen mecanismos de control para poderlo detectar. Y lo preocupante es que este 5% perfectamente puede implicar entre el 10 al 25% de la utilidad de un periodo de una organización. Si ya lo vemos desde esta perspectiva, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. En el nivel del sector público, este costo perfectamente puede implicar escuelas, universidades, hospitales, infraestructura. Realmente este costo puede implicar atrasar el desarrollo de nuestros países y además de esto tener un impacto directo en los servicios que le da el Estado a la ciudadanía. A nivel de sector público, de sector privado, este costo de fraude básicamente va a ralentizar el crecimiento de las organizaciones o en un caso muy drástico, poner en riesgo sus finanzas o su sobrevivencia en la organización a lo largo del tiempo. ¿Y esto qué va a repercutir a nivel social? Perfectamente en la creación de empleos para personas en nuestros países. Esto es un tema que se tiene que abordar con alta relevancia porque tiene un impacto directo en nuestra sociedad. También ACFE nos menciona que el tiempo promedio de detección de fraude baja de 18 a 12 meses en organizaciones que cuentan con un canal de denuncias o línea ética. Con esto vamos a perfectamente a poder mitigar este costo de una manera bastante precisa y con esto poder ahorrar estos costos asociados al fraude específicamente. También entre el 43 al 56% de los fraudes se detectan por medio de canales de denuncia, convirtiendo el canal de denuncias uno de los principales medios para poder detectar fraudes en las organizaciones. Ahora, ¿en qué va a en qué varía si es un 43 o un 56%? Primero, si estamos utilizando tecnología idónea para gestionar denuncias. Segundo, si estamos teniendo una estructura de gobernanza en gestión de la ética en nuestras organizaciones. Y tercero, si tenemos una socialización y comunicación continua en temas relacionados a la ética en nuestra organización. Continuando con datos estadísticos de este informe. Este informe, pues aquí estamos viendo los costos promedios del fraude dependiendo de la industria, porque dependiendo de la industria, el impacto va a ser directo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que en minería el costo promedio por fraude son $550,000 y se detectaron 24 casos en este informe. Banca y servicios, que son servicios regulados que pensaríamos que estamos bastante protegidos, tenemos $120,000 en promedio de los costos de fraude y se analizaron 305 casos. Gobierno y administración pública, $200,000 y se analizaron 171 casos. ¿Por qué es importante conocer esta información? Porque con esta información nos damos cuenta cuál es el riesgo real y el costo del impacto que podríamos tener si se materializa un fraude dependiendo de la industria de nuestra organización. Entonces, bajo este foco, es muy importante tener esto como base científica y poder que nos sirva de herramientas para poder sensibilizar a las altas direcciones de nuestras organizaciones de los riesgos reales y la materialización que puede generar un fraude dentro de nuestra organización. También ACFE nos da esta información bastante relevante y nos dice que más de la mitad de los fraudes vienen de estos departamentos o áreas. Operaciones
con el 14%, contabilidad con el 12%, el área de ventas con el 12%, servicio al cliente 9%, el área gerencial o ejecutiva el 9%. Es muy relevante tener mapeados esta información, porque aquí nos estamos dando cuenta cuáles podrían ser las áreas con mayor riesgo de fraude en nuestra organización. Y sobre esto podemos evaluar si efectivamente los procesos están debidamente estructurados y con sus controles respectivos. Aterrizándolo un poco en el ámbito de canales de denuncia, esta información nos puede servir como una base científica para poder tener insumos para parametrizar y personalizar nuestro canal de denuncias y poder evaluar cuáles son cuáles opciones de denuncias tenemos que darle al denunciante según una base científica y un análisis previo anterior. Entonces, esta información los invito a que descarguen este reporte de Naciones de ACFE del 2024. Me parece que ya el otro año van a sacar otra versión del 2026. Es completamente gratuito y pues los invito a que lo descarguen. Son como 50 páginas o 100 y da información muy valiosa para que pues puedan conocer esto a detalle. Ahora aterrizando con el eje central de este conversatorio. ¿Qué es un canal de denuncias? Un canal de denuncias es una herramienta que va a permitir a colaboradores, proveedores y clientes poder denunciar irregularidades, prácticas no éticas o abusos que sucedan dentro de una organización. Es muy importante tener en cuenta que un canal de denuncias es un medio seguro para que los internos como externos de la organización tengan la manera para poder realizar denuncias anónimas y confidenciales sobre situaciones que se estén dando dentro de la organización. Cuando implementamos un canal de denuncias, como cualquier procedimiento dentro de una organización, tenemos que tener muy claro cuáles van a ser nuestros objetivos. Siempre hay que plantearse objetivos a corto, mediano y largo plazo. Inicialmente, cuando estamos implementando un canal de denuncias, lo que tenemos que buscar en objetivo a corto plazo es tener una herramienta de detectiva, es decir, que nos sirva para detectar fraude. ¿Cómo lo logramos? Por medio de denuncias anónimas o confidenciales, nos están advirtiendo de posibles situaciones que están sucediendo en la organización y se activa inmediatamente el protocolo de investigación de denuncias para validar si efectivamente está sucediendo lo que están denunciando. Algo muy importante, al recibir una denuncia, no quiere decir que efectivamente sea una santa palabra o una verdad absoluta. Hay que hacer un proceso. Y dentro del proceso hay que tener un protocolo de investigación robusto donde se va determinando los pasos a seguir hasta validar efectivamente cuál es la conclusión específica del caso y se detalle una sanción o plan de remediación. Pero volviendo al eje central de esta diapositiva, a corto plazo son lo que buscamos, detectar fraude por medio de situaciones irregulares, por medio de denuncias de situaciones irregulares o no éticas que estén sucediendo en la organización. ¿Qué buscamos de mediano a largo plazo? Que el canal de denuncias se convierta en una herramienta de control interno, de control. Y en temas relacionados a prevención y detección de fraude, que tenga algo más preventivo. ¿Cómo logramos esto? Si tenemos un canal de denuncias tecnológicamente seguro, que garantice el anonimato, la confidencialidad, tenemos una estructura de gobernanza normativa interna del canal de denuncias y todos los procedimientos claros, y los tenemos con una comunicación y socialización continua y constante, vamos a tener este efecto preventivo, porque estamos logrando que el potencial defraudador tenga ese efecto disuasivo, porque literalmente lo pueden denunciar en cualquier momento si está cometiendo algún tipo de irregularidad. Entonces, con esto estamos haciendo que todos los miembros de la organización sean parte de los promotores de una cultura ética por medio de estas denuncias valiosas que van a llegar a tener este efecto disuasivo en los posibles defraudadores de nuestra organización. Al final de cuentas, cuando hablamos de fraude, cuando lo detectamos, ya se materializó.
y podemos reverser la situación, pero siempre hay un impacto económico, reputacional, de operaciones, entre otros. Pero siempre tenemos que buscar a llegar a este efecto preventivo a la hora de implementar un canal de denuncias. Ahora algo muy importante. Usualmente cuando hablamos de anonimato y confidencialidad, son dos conceptos que se llegan a tender a confundir, pero son conceptos que parecen muy similares, pero realmente son muy diferentes. Cuando estamos hablando de una comunicación anónima, tenemos que tener claro que no conocemos quién es el interlocutor. Por ejemplo, si supusiéramos que esta conferencia es anónima, ustedes no sabrían que yo soy André Barrantes. Cuando estamos hablando de confidencialidad, sí sabemos quiénes son los interlocutores, pero hay una confidencialidad de que la información que se está utilizando es solamente para efectos de los interlocutores y de ahí no debe salir. Entonces, bajo esta premisa hay que tener en cuenta que los estándares internacionales como la ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno y la ISO 37002 de Sistemas de Gestión de Canal de Denuncias, lo que nos recomiendan es que exista anonimato y confidencialidad y se tengan ambos componentes en el canal de denuncias. También a nivel regulatorio o a nivel legislativo, hay leyes en algunos países donde pues nos obligan a tener el componente de anonimato y confidencialidad. Ahora, ¿cómo podemos garantizar el anonimato? Muy simple, la tecnología. La tecnología en estos tiempos se convierte en el mejor aliado para poder gestionar estas informaciones sensibles, donde por medio de comunicación codificada, el denunciante puede enviar con plena seguridad su denuncia, garantizando un anonimato al 100%. El anonimato tiene que garantizarse en todo momento si queremos tener un canal de denuncias funcional y exitoso. Luego, la confidencialidad. La confidencialidad podemos cumplirla de dos maneras. Primero, con las buenas prácticas de gobernanza y gestión de la ética. Por ejemplo, teniendo un comité de ética y un reglamento del comité de ética establecido. Un protocolo de investigación de denuncias que diga claramente quiénes son los responsables en los procedimientos de gestión y investigación de denuncias. Y este tipo de prácticas nos va a permitir tener documentación y gestores debidamente capacitados para poder gestionar el proceso con claridad y transparencia, que al final de cuentas eso es lo que buscamos. Luego, también la confidencialidad se tiene que garantizar por medio de buenas prácticas de seguridad de la información. Por ejemplo, información almacenada encriptada, que la información viaje encriptada, que los sistemas a la hora de ingresar a los repositorios de denuncia por parte de los gestores e investigadores tengan credenciales de acceso de seguridad, con usuario, contraseña, factor de doble autenticación y todos estos protocolos de seguridad de la información que van a mantener segura la información, salvaguardándola y protegiéndola en todo momento. Algo muy importante, si queremos tener un canal de denuncias que cumpla la parte normativa, la parte legal y lo más importante, que sea funcional y que sirva, estos son los dos pilares, el anonimato y la confidencialidad. Podemos tener el mejor sistema de gestión, pero si no garantizamos esto, no va a haber confianza. ¿Y esto qué va a implicar? Que el denunciante opte por no realizar su denuncia. Entonces, esto es clave y fundamental. Ahora vamos a hablar un poco sobre la parte relacionada a mejores prácticas y cómo se relaciona con un canal de denuncias. Primero vamos a hablar sobre el informe COSO sobre la gestión de riesgos de fraude. Esto es un marco específico para ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y responder de manera efectiva a los riesgos de fraude. Este informe fue publicado en el año 2016. ¿Cómo se relaciona este marco con otros marcos COSO? Este informe COSO sobre la gestión de riesgos de fraude se basa en gran medida en el marco de control interno COSO, que fue emitido en el 2003, y en el marco de gestión de riesgos COSO-RM en el 2017, pero con un enfoque específico en los riesgos de fraude. Los principios y componentes de estos marcos pueden aplicarse para fortalecer la gestión de riesgos de fraude,
particularmente en la parte de prevención y detección. ¿Y cómo se relaciona este informe COSO con un canal de denuncias? Primero vamos a tocar el principio de detección. El informe COSO subraya la importancia de monitorear y detectar el fraude de manera oportuna. Un canal de denuncias digital permite tanto internos como externos poder comunicar de una manera confidencial y anónima cualquier comportamiento sospechoso o irregular dentro de la organización. Entonces, por medio de las denuncias se puede detectar un potencial fraude. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos cumpliendo el principio de detección. Luego, en lo que es relacionado a prevención, es importante tener en cuenta, como les mencionaba, que los canales de denuncias tienen un efecto preventivo, porque básicamente al tener estos medios para poder denunciar de manera abierta, estarlos comunicándolo en manera constante, tanto internos como externos, esto va a permitir que los defraudadores o las personas que estarían dispuestas a hacer un fraude si no tienen controles, tengan un efecto disuasivo y lo piensen dos veces antes de cometer el ilícito porque hay una probabilidad real que lo puedan detectar y asuman las consecuencias respectivas del caso. Entonces es importante tomar en cuenta que también en la parte preventiva a nivel de mecanismos de control, esto nos ayuda en gran manera. Y también hay otro punto más, la respuesta, porque cuando estamos recibiendo una denuncia, muchas veces no sabemos qué hacer. No hay, y esto pasa porque no tenemos los protocolos establecidos. Y es importante tener en cuenta que un canal de denuncias diseñado y con los protocolos de investigación respectivos nos va a permitir tener una respuesta rápida y organizada a la hora de recibir una denuncia. Es importante tener en cuenta que COSO nos dice que las organizaciones deben tener un plan claro para investigar casos de fraude y tomar medidas correctivas necesarias. Y esto se tiene que establecer claramente en el protocolo de investigación de denuncias corporativas. Y pues esto nos va a permitir tener una respuesta clara y organizada de los pasos a seguir cada vez que recibimos una denuncia. Entonces es importante tener en cuenta que el canal de denuncias es una herramienta muy importante para poder recepcionar las denuncias, pero también es muy importante que tengamos sistemas de gestión internos para poder gestionar nuestras denuncias de una manera eficiente. Y esto lo logramos por la confección de documentación y la madurez de procesos relacionados. Ahora hablaremos de lo que nos dice la ISO 37001, que son de sistemas de gestión antisoborno. Esta norma establece un sistema de gestión antisoborno basado en el compromiso de la alta elección y una política clara contra el soborno. Incluye la evaluación de riesgos y la aplicación de controles y debida diligencia. Promueve capacitación y comunicación sobre la política antisoborno, junto a auditorías y monitoreo continuo. Todo con un enfoque de mejora continua para fortalecer la integridad empresarial. Algo muy importante a tomar en cuenta, esta norma ISO 37001 es una norma certificable, es decir, ustedes como organizaciones pueden certificar procesos sensibles y críticos como ISO 37001. En la práctica, ¿qué procesos son los que usualmente se certifican? Por ejemplo, procesos relacionados a las áreas de compras, áreas comerciales, talento humano, que son procesos sensibles que pues podríamos tener algún tipo de riesgo de fraude. Algo importante, certificarnos ISO 37001 no nos va a dar una garantía de que no estemos expuestos al fraude, pero sí va a mitigar considerablemente este riesgo. Y algo muy importante de esta norma, que esta norma, pues a la hora de ustedes certificarse, tienen que hacer siempre evaluaciones, auditorías previas en los primeros 2 años y al tercer año hay que recertificarse, obligando a la organización siempre a tener un enfoque de mejora continua en pro de la integridad corporativa. Entonces, esta es una certificación bastante interesante que pues, nos puede ayudar a mitigar estos riesgos y tener ya un respaldo documental que efectivamente en nuestra organización pues tiene estas prácticas anti-soborno.
¿Qué nos dice ISO en materia de qué es una irregularidad? ISO nos dice que una irregularidad es un incumplimiento de la ley nacional o internacional como fraude, corrupción e incluido el soborno. Entonces hay que tomar en cuenta que si en nuestra organización no tenemos algún reglamento en específico, si se hace una actividad que incumple la ley, según ISO, es algo visto como una irregularidad. Incumplimiento del código de conducta o el código pertinente de las políticas de la organización. Por eso siempre es muy importante que en las organizaciones tengamos un código de ética que le establezca a los colaboradores y demás contrapartes qué conductas son aceptadas en la organización y cuáles no son aceptadas en la organización. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los miembros de la organización no entienden qué actos no son permitidos en la organización y es muy importante sensibilizar este código de ética. Y además, ante algún proceso disciplinario y algún incumplimiento del código de ética puede serse visto como una irregularidad y hacer el proceso que corresponda. Negligencia grave, intimidación, acoso, discriminación, uso no autorizado de fondos, abuso de autoridad, conflicto de intereses, despilfarro o mala administración. También acciones o omisiones que resulten en un daño o riesgo de los derechos humanos, medio ambiente, salud, seguridad pública y prácticas laborales. Entonces es importante tomar en cuenta que esto puede ser considerado como una irregularidad. Ahora, ¿qué nos dice la ISO 37001 relacionada a un canal de denuncias? Nos dice que un canal de denuncias tiene que tener accesibilidad y fácil uso, que permita tanto internos como externos poder reportar sospechas de soborno o cualquier práctica no ética de una manera rápida, sencilla, de cualquier lugar. Esto es muy importante, que el canal de denuncia sea de fácil acceso. ¿Qué recomendaciones se damos siempre? Que el canal de denuncia siempre sea accesible a través de la web institucional, que esté en un lugar visible dentro de la web institucional. Esto es muy importante porque esto puede determinar la cantidad de denuncias que vayamos a recibir, porque muchas veces se hace la mala práctica que está en un lugar de la página web que nadie sabe. Entonces es muy importante que siempre sea público y que además sea de fácil uso para que sea intuitivo, porque hay veces que se cometen los errores de tener canales de denuncias muy complejos y sofisticados, con cuestionarios muy extensos, que están pensados en el gestor, no en el denunciante. Y es importante tener en cuenta que en un canal de denuncias lo más importante es el denunciante, porque ellos nos van a dar la materia prima para poder poner en operación todo el sistema de gestión. Luego, el principio de confidencialidad y anonimato, esto es clave, que se garantice que siempre los denunciantes van a estar protegidos y si él desea que su identidad sea anónima, sea anónima. Y también es muy importante que la tecnología actualmente nos permite que poder interactuar con el denunciante anónimo, siempre protegiendo en todo momento la identidad del denunciante. Luego, la eficiencia en la gestión, facilitar la recopilación y análisis de datos sobre incidentes, mejorando la capacidad de la organización para identificar riesgos y responder de una manera oportuna. Esto es muy importante, que tengamos toda la información integrada en un sistema informático y que la data sea tratada. Esto nos va a permitir, en primer lugar, que pues, las denuncias vayan a quien corresponden de una manera automatizada y exista esta interacción entre denunciante anónimo y gestor de una manera directa y fluida, cumpliendo los principios de anonimato y confidencialidad. Y también al tener toda la data y toda la información en una sola base de datos, nos va a permitir poder tener analítica muy importante. Esta analítica la podemos visualizar por medio de logs de auditoría automáticos que nos den trazabilidad de las acciones realizadas dentro del canal de denuncias o analíticas para poder evaluar los potenciales riesgos de fraude que tengamos dentro de la organización. Más adelante lo veremos de una manera concreta en un ejemplo bien explicativo. Luego, la promoción de una cultura ética, alentar un entorno transparente y responsable donde se valora la integridad y la integridad de las prácticas corporativas e institucionales. Y este punto es fundamental, la socialización y comunicación del canal de denuncias, de nuestro código de ética y cualquier tema relacionado a la ética es fundamental
porque al final de cuentas, a la hora de implementar un canal de denuncias, lo que queremos promover como objetivo primario es la creación de una cultura ética corporativa en la organización. Y para lograr eso, tenemos que tener campañas continuas de comunicación en estos temas relacionados. Este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de otro marco de referencia, la 37008, que nos habla relacionado a investigaciones internas. Este marco establece directrices para llevar a cabo investigaciones internas de manera ética, imparcial y efectiva. Fue desarrollado para cubrir la falta de un marco internacional estandarizado en este ámbito. La norma promueve principios como confidencialidad, imparcialidad y respeto a los derechos. Ayuda a las organizaciones a mejorar su gestión de cumplimiento y reducir riesgos legales y reputacionales. Se complementa con otras normas como la 37001 antisoborno y también la 37301 de cumplimiento. Algo importante a tomar en cuenta sobre este marco no es certificable y es un marco con recomendaciones de mejores prácticas a implementar. ¿Cómo se relaciona la 37008 con un canal de denuncias? Y básicamente hay que tomar en consideración que un canal de denuncias es el medio por donde se reportan irregularidades dentro de una organización. Este marco 37008 establece directrices para investigar estas denuncias de una manera ética, imparcial y efectiva. Y esto es muy importante porque cuando estamos recibiendo una denuncia y hay que investigarla, hay que tomar en cuenta que no hay que juzgar a quién están denunciando, tampoco hay que juzgar de quién fue el que denunció, sino que lo que se tiene que juzgar es el hecho. Y esto de una manera completamente imparcial. Juzgar el hecho de lo que se está denunciando, dejando de lado los actores para evitar cualquier conflicto que pueda tenerse. Destacamos que esto asegura que las denuncias se gestionen con confidencialidad y protección para el denunciante. Si dejamos claros los roles y responsabilidades de los gestores responsables en realizar un canal, en gestionar el sistema de gestión del canal de denuncias, estamos garantizando y aumentando la probabilidad de confidencialidad y proteger la investigación. Esta combinación fortalece la transparencia y confianza en la organización y promueve una cultura de cumplimiento y mejora continua. Es importante tener en cuenta que este estándar 37008 tiene un protagonismo muy importante en lo que hace referencia al protocolo de investigación de denuncias, porque este marco va a ofrecer directrices internacionales para realizar investigaciones internas y efectivas. Y un protocolo de investigación de denuncias es el procedimiento específico que sigue una organización para gestionar estas investigaciones. Esta norma sirve como base para diseñar y validar este protocolo, garantizando imparcialidad, confidencialidad y una buena documentación. Y además asegura que las investigaciones sean coherentes, transparentes y cumplan con los estándares internacionales. Esto es fundamental porque el protocolo de investigación de denuncias nos va a decir qué tenemos que hacer de inicio a fin desde que recibimos una denuncia. Por ejemplo, supongamos que la denuncia la está recibiendo el gestor de compliance y el protocolo nos dice que el del gestor tiene que validar si la denuncia continúa curso o no. El gestor, pues lo que el protocolo nos tiene que decir es que el gestor tiene que validar si la denuncia tiene toda la información completa o hay que solicitarle más información al denunciante. Ya con esto se hace un informe de la denuncia en específico que tiene que ser escalado al comité de ética. El comité de ética nos dice si va a evaluar y revisar el caso y evaluar si ya tenemos información suficiente para crear una sanción o plan de remediación o hay que hacer una investigación interna o externa y todo este tipo de cosas que pues nos tiene que decir de inicio a fin qué es lo que se tiene que hacer desde que se recibe una denuncia. Porque al final de cuentas, las denuncias nos van a dar una materia prima muy importante y potente, que son los planes de remediación.
que al final de cuentas eso es lo que más nos interesa, porque si pasó una denuncia, tenemos una oportunidad de mejora en algún proceso o en algún control. Y estos planes de remediación son fundamentales. Usualmente, el que le da seguimiento a estos planes de remediación es la auditoría para que se implementen correspondientemente. Entonces, es muy importante tomar un marco internacional de referencia como la 37008 para que hagamos nuestro protocolo de investigaciones de denuncias en nuestra organización. Algo muy importante, este marco 37008 nos da recomendaciones, porque cada caso tiene que verse de manera independiente en cada organización, porque cada organización cuenta con recursos diferentes, cuenta con procedimientos diferentes. Hay que tomar en cuenta también el personal con el que contamos para poder gestionar el proceso, y sobre eso tiene que adaptarse a un protocolo que sea eficiente acorde a los recursos de cada organización. Luego vamos a ver otro marco importante, que es el ISO 37002 de Sistema de Gestión de Canales de Denuncia. Provee directrices para implementar, mantener y mejorar un sistema de denuncias efectivo y confiable dentro de una organización. Se relaciona con la norma ISO 37001 sobre sistemas de gestión antisoborno, pero atiende específicamente a los mecanismos de denuncias. También destaco que esta norma es una norma no certificable, es decir, solamente nos da recomendaciones. De igual manera que la anterior, esta norma nos dice que cada caso tiene que verse de manera independiente y pues ajustar el sistema de gestión acorde a cada necesidad de cada organización. ¿Qué nos dice esta norma en materias de canales de denuncia? Primero, establecer una cultura de transparencia y confianza. Crear un ambiente en que tanto internos como contrapartes de la organización se sientan seguros y apoyados para reportar presuntos incumplimientos. Y esto es muy importante, que tengamos en cuenta que la socialización y comunicación es clave para lograr esto. Recordemos, si estamos implementando un canal de denuncias, el objetivo primario es crear una cultura de ética y que el canal de denuncias se convierta en el puente para tener esa apertura con todos los miembros de la organización y escucharlos sobre situaciones que se están dando dentro de la organización y hacer la investigación en caso que corresponda. Pero es importante que siempre comuniquemos, socialicemos. Y muchas veces nos quedamos en que comunicamos una vez al año y se nos olvida. Y cuando vemos los resultados de nuestro canal de denuncia, nos damos cuenta que solo tuvimos denuncias el primer mes del año que comunicamos, y el resto no tuvimos resultados. Por eso es fundamental que esto sea un proceso continuo. Y también es muy importante que pues las áreas de aseguramiento, tanto segunda como tercera línea, pues estén específicamente validando que esto se está haciendo de manera continua y comunicando. Se recomienda que por lo menos se haga, idealmente se haga una comunicación mensual o por lo menos trimestralmente dentro de una organización. Luego, proporcionar una base normativa para establecer denuncias. Instruir procedimientos claros y adecuados para la recepción, evaluación y resolución de denuncias. Eso es muy importante. Tenemos que confeccionar toda nuestra normativa interna del canal de denuncias. Ya hablamos, por ejemplo, del protocolo de investigación de denuncias, pero hay más documentación que más adelante entraré en detalle. Proteger a los denunciantes, garantizar la confidencialidad, anonimato y protección para represalias para quienes denuncian incumplimientos o irregularidades. Fundamental si queremos que el canal de denuncia sea funcional. Y garantizar una gestión efectiva de las denuncias, comprometer una respuesta oportuna y adecuada que incluya investigación y toma de acciones que se requieran. Tener tecnología que nos facilite esta gestión, que tengamos protocolos específicos de cómo gestionar las denuncias, y además que la herramienta tecnológica está configurada acorde al protocolo, y que pues al final de cuentas tengamos estos planes de remediación que nos permita tener mejora continua en nuestra organización. Ahora vamos a hablar de la ley 10.437 de protección de las personas denunciantes y testigos de acto de corrupción contra represalias. Su fin es proteger a quienes denuncian o atestiguan corrupción, tanto en sector público como privado, estableciendo un fuero especial que previene despidos,
cambios desfavorables u otras represalias. Esta legislación prohíbe explícitamente el acoso e intimidación y establece multas severas para empleadores que incumplan con la protección. Algo muy importante, esta ley, pues en este principio, básicamente está alineada a estándares internacionales como acabamos de ver, donde se tiene que garantizar confidencialidad, se tiene que garantizar el anonimato, y es importante tener en cuenta que el anonimato se tiene que garantizar en todo momento, desde que se recibe la denuncia, desde que hasta que existe una interacción entre el denunciante y el investigador. Y siempre hay que respetar al denunciante. Si él quiere darle seguimiento a su denuncia del anonimato, es importante que establezcamos mecanismos tecnológicos que se lo permitan al denunciante. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y que pues esta ley está muy alineada a algunos estándares que hemos mencionado durante esta presentación. ¿Qué nos dice esta ley a nivel de características generales? Primero, una protección amplia, brindar protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción contra cualquier represalia laboral, sin necesidad de que la denuncia esté comprobada aún. Esto aplica también al sector público y privado. Como les mencionaba durante la presentación, cuando recibimos una denuncia, tenemos que juzgar el hecho, no a quién están denunciando o de dónde vino la denuncia, que en este caso sería el denunciante. Entonces, es muy importante tener siempre esta imparcialidad y poder cumplir con todas estas recomendaciones que ya no solamente en Costa Rica son por recomendaciones, sino que a nivel legal tenemos que hacerlo, porque si no nos exponemos a riesgos legales y multas que más adelante veremos. Prohibición de represalias, establecer una lista detallada de acciones prohibidas, incluyendo despidos, suspensiones, descensos, cambios desfavorables, condiciones de trabajo, acoso e intimidación. Entonces, esto es muy importante y de hecho, una de las normativas que se recomienda implementar con un canal de denuncias es la política del canal de denuncias, que básicamente le va a decir al denunciante cuáles son sus derechos y deberes. Y aquí la ley nos dice específicamente que hay que detallar derecho a la confidencialidad, al anonimato, protección contra represalias y que el denunciante ojalá tenga acceso a esa documentación para que pues podamos informarle eso y él tenga esa seguridad y esté respaldado a nivel documental. Eso es muy importante. Luego, establecer mecanismos de denuncia. La ley obliga a las empresas privadas o públicas con más de 50 empleados a implementar un canal de denuncias de fácil acceso, confidencialidad y con garantía del anonimato. Esto es muy importante porque la ley nos dice claramente que si tenemos más de 50 colaboradores, tenemos que tener un canal de denuncias. Y ahora, no es tener cualquier canal de denuncias, no es que vamos a poner un correo electrónico y ya decimos que cumplimos con la ley. Aquí dice claramente fácil acceso, confidencial y anónimo. Entonces es importante que ya empecemos a apalancarnos a nivel tecnológico para cumplir con esta parte legislativa, porque si no nos vamos a exponer al siguiente punto. Sanciones y multas. Contempla multas de 1 hasta 1.000 salarios base, dependiendo la gravedad, para empleadores que incurran en represalias, además de la obligación de pagar daños y perjuicios al trabajador afectado. Por ejemplo, supongamos que nuestra organización, para darle seguimiento a una denuncia hay que incluir un correo electrónico y el denunciante pues desea que su denuncia sea anónima. Y lamentablemente se le hizo un rastro a la IP del que envió el correo electrónico y ya tienen una pista de que fue el que hizo una denuncia y se toma una represalia. La ley nos puede sancionar y multar. Y además hay que tomar en cuenta otro detalle, el riesgo reputacional. Que esto salga a la luz pública y genere un impacto reputacional en nuestra organización. Entonces es importante tomar en cuenta que la ley está muy alineada a lo que nos recomiendan los estándares internacionales. Y ahora, ¿cuál es el reto? Que la cumplamos, el cumplimiento. Y no solamente que la cumplamos porque hay que cumplir la ley, sino que realmente, pues, implementar este tipo de práctica nos va a generar mucho valor estratégico a la organización. Primero, vamos a mitigar el costo de fraude, que ya vimos que es un monto considerable que inmediatamente va a impactar a las finanzas de nuestra organización. Segundo, beneficios reputacionales, que pues tanto internos como externos.
si transmitimos a los internos y externos de nuestra organización que somos una organización ética, los colaboradores van a estar a gusto en la organización, se van a sentir escuchados. Y además a nivel externo estamos generando esa confianza. Y luego el siguiente, que es tener ese producto tan valioso que son los planes de remediación, que se van a convertir en insumos para crear planes de mejora continua en los controles y procesos de nuestra organización. Entonces, yo siempre invito a las organizaciones, no hagamos un canal de denuncias de cumplimiento normativo, sino tengamos un canal de denuncias de valor estratégico que permita a nuestra organización cumplir con estos temas. Ahora vamos a hablar, ya hablamos mucho de la parte normativa y me gustaría, antes de cerrar, que veamos cómo esto se implementa en la práctica y cómo la tecnología nos permite implementar esto. Recomendamos que los canales de denuncia tengan tecnología avanzada, que sean intuitivos y seguros. Además, que tengamos una gobernanza y gestión de la ética, procedimientos claros y normativa clara del canal de denuncias. Que tengamos una socialización continua, ojalá sistemas de socialización y comunicación integrados dentro del canal de denuncias. Capacitar a todos los miembros de la organización en temas relacionados a la ética y a la alta dirección, sensibilizarla en la importancia de que ellos sean los promotores de la ética en la organización. Y también monitoreo y mejora continua. Empezando con el primer principio de usabilidad y tecnología, estamos viendo acá un ejemplo de cómo se puede acceder a un canal de denuncias a través de una web de una manera rápida y sencilla. Y también es importante tener claro que el canal de denuncias tiene que ser intuitivo y de fácil uso, donde el denunciante nunca tenga que poner información personal si él no lo desea y pueda hacer su denuncia. Por ejemplo, aquí estamos viendo las opciones de denuncia que tenemos dentro del canal de denuncias. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque se recuerdan que al inicio yo les hablaba de la base científica de las áreas más riesgosas al recibir fraude. Y justamente es para poder tener materia prima para poder parametrizar los tipos de denuncia que vamos a poner al servicio del denunciante y con esto delimitamos qué denuncias puede enviar el denunciante y qué no. Y que el proceso sea fácil e intuitivo. Por ejemplo, aquí se eligió una denuncia de compras y un beneficio a un colaborador externo. Y ya con esto, el denunciante puede enviar su denuncia de una manera rápida y sencilla. Tenemos que tomar en cuenta que este proceso tenemos que hacerlo que sea una experiencia digital para el denunciante, anónima y segura. ¿Con qué fin? Con el fin de que el denunciante se sienta seguro y se convierta a denunciar en un hábito en nuestra organización. Y si hacemos que denunciar se convierta en un hábito, básicamente va a permitir que esto sea parte de la cultura organizacional. Por ejemplo, aquí ya el denunciante envió su denuncia y pudo juntar su evidencia respectiva. Se le da una manera para que le pueda dar seguimiento a la denuncia por medio de un código. También la posibilidad de que pueda generar un informe automático su denuncia con información general y relevante y una breve explicación para que pueda darle seguimiento a su denuncia. Entonces, la tecnología se convierte en un aliado clave para poder cumplir el principio de anonimato y confidencialidad. Y además, que sea una tecnología de fácil uso para que cualquier persona pueda utilizar. Ahora también hay que tomar en cuenta que la digitalización va más allá de la web y también se recomienda integrar más medios multicanales, como por ejemplo una aplicación de denuncias. Destaco algo muy importante, la tecnología app es una tecnología más avanzada que la tecnología web y esto permite que el denunciante tenga mejore su experiencia digital considerablemente. Por ejemplo, en una aplicación de denuncias, el denunciante no tiene la necesidad de tener que guardar ningún código. ¿Por qué? Porque las denuncias básicamente van a quedar guardadas dentro de la aplicación. Esto funciona de una manera muy similar como funciona, por ejemplo, WhatsApp, que todas las conversaciones quedan guardadas dentro de la aplicación. Y también las aplicaciones tienen otra ventaja, que generan notificaciones automáticas al denunciante para actualizarle el estado de la denuncia. Esto es bastante ventajoso y beneficioso para el investigador. ¿Por qué? Porque básicamente esto permite, aumenta la probabilidad de que el denunciante responda más rápido a las consultas del investigador. Entonces, la tecnología transforma completamente la experiencia de denunciar.
También recomendamos para organizaciones donde hay un bajo nivel de escolaridad, por ejemplo, organizaciones agrícolas, que tenemos muchos agricultores, constructoras y este tipo de organizaciones, que se dé la opción multicanalidad, pero esto hay que hacerse se tiene que implementar con un debido cuidado. En este caso, la recomendación es que estos canales se integren por medio de APIs a sistemas de gestión, es decir, a canales de denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que las denuncias que se reenvíen por estos medios, tanto app, web, WhatsApp, vayan directamente a un dashboard de gestión, que este dashboard no indique ninguna información personal ni sensible de donde viene la denuncia. Por eso, en caso que quieran integrar medios convencionales como WhatsApp o correo electrónico, la recomendación es que se haga por medio de un tercero para garantizar el principio de confidencialidad del caso. Algo muy importante, estas plataformas integradas funcionan de una manera muy similar como funcionan los chats de WhatsApp de los bancos, donde de manera automática se le va dando las explicaciones al denunciante de las acciones que pueda realizar, y las pueda realizar de una manera intuitiva y sin generar ningún inconveniente. Ahora, importante, otro pilar estratégico, la gobernanza y gestión de la ética. Yo he hablado en la presentación sobre tener normativa del canal de denuncias, y pues nosotros lo que recomendamos siempre es que tengamos desarrollado un programa de integridad corporativa que esté compuesto por la siguiente documentación y procedimientos. Por ejemplo, un reglamento del comité de ética, fundamental, que nos diga cómo el comité de ética tiene que estar conformado, cuál tiene que ser el perfil de los miembros, cuáles son los criterios de votación, entre otros. Entonces, este reglamento va a establecer todo este tipo de cosas que, pues, es importante tener en cuenta que el comité de ética es la mayor autoridad de gobierno en gestión de la ética dentro de la organización. Entonces, es muy importante que el reglamento esté documentado. Un código de integridad corporativa, código de ética fundamental. ¿Por qué? Porque le va a decir a los miembros de la organización qué prácticas son permitidas y qué no son permitidas en nuestra organización. Entonces, bajo este contexto, es fundamental que lo tengamos. Tiene que ser un código de ética claro, tiene que estar en el lenguaje del público meta de la organización, es decir, si tenemos una organización compuesta en su mayoría por personas con bajo nivel de escolaridad, tiene que ser bastante simple y no tan técnico. Y tampoco tiene que ser tan largo, porque pues se va a convertir en un código de ética que nadie va a leer. Entonces, es importante tomar en cuenta estas características. La política del canal de denuncias, que es otro documento de acceso público para todos los miembros de la organización, que le va a decir al denunciante cuáles son sus derechos y sus deberes. Por ejemplo, derecho al anonimato, a la confidencialidad, de protección a represalias, pero deber a enviar denuncias reales y veraces. Protocolo de funcionamiento del canal de denuncias es otro documento de carácter público que le va a explicar al denunciante de una manera generalizada cuál es el funcionamiento del canal de denuncias. Este también es muy importante para que el denunciante pueda tener una idea de cómo funciona el proceso. No hay que ser muy específico, sino explicarlo de una manera generalizada. Un mapa de procesos y manual de procedimientos operativos del canal de denuncias, muy importante. Muchas veces pasa que no tenemos el proceso mapeado, y un canal de denuncias es un proceso sensible, entonces con más relevancia tenemos que tenerlo mapeado. Y también pensando en el relevamiento de gestores, si en algún momento cambia el dueño del proceso, que haya ya una documentación establecida para que el nuevo gestor tenga por documentación cómo el proceso está estructurado, y pues los relevamientos sean lo más llanos y fáciles posible. Y luego esto lo dejo de último porque esto es fundamental, lo he tocado durante la presentación, que es el protocolo de investigación de denuncias. Este protocolo es clave y es fundamental porque nos va a decir de inicio a fin qué hacer desde que recibimos una denuncia, cómo gestionarla, cómo la debe abordar el comité de ética, en qué casos se tienen que hacer investigaciones internas o externas, y cómo se va a gestionar pues la sanción y remediación en caso que corresponda. Entonces, esto es muy importante tenerlo estructurado y establecido. Ahora, en la parte práctica, ¿cómo funciona esto? Pues aquí la tecnología también se vuelve un aliado. Se recomienda que dentro de los canales de denuncia hayan secciones en específica de gestión documental. ¿Por qué? Porque esta gestión documental va a generar un respaldo
En primer lugar, en detallar en cómo está configurada la herramienta. En segundo lugar, que nos respalde para auditorías donde el proceso esté debidamente establecido. En este caso, por ejemplo, se está accediendo al protocolo de investigación de este ejemplo que estamos mostrando. Y esto es muy importante porque esto va a poder permitir que nos respaldemos a nivel documental y también podemos delimitar qué gestores pueden tener acceso a la documentación. Entonces, a través de las mismas canales de denuncia digitales, los gestores pueden acceder a la documentación y poder abordar consultas y pues acceder a la documentación para que se conviertan en expertos del proceso. Entonces, es fundamental también tener en cuenta este aspecto. Luego, otro tema muy relevante, la socialización. Es muy importante tener en cuenta que tenemos que crear una socialización continua. No solamente cuando lanzamos el canal de denuncias, que eso es usualmente lo que se hace, se lanza con bombos y platillos el canal de denuncias y a los 2 meses nadie se acuerde que existe. O en un caso intermedio que se socializa solo una vez al año. Entonces solo tenemos denuncias en el primer trimestre y ya luego el resto del año no tenemos denuncias. Y aquí es importante donde que establezcamos un proceso continuo de socialización, que lo comuniquemos siempre. Y para eso tenemos que buscar mecanismos sostenibles. Y bajo este contexto, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Integrar en el canal de denuncias medios de socialización continua, como por ejemplo tener burbujas de noticias web que básicamente pues enviemos, creamos nuestras propias comunicaciones a través de la línea ética digital y se ven en la web o le llegan notificaciones a las personas que han descargado la app sobre las comunicaciones del canal de denuncias. También integrar medios de correos electrónicos dentro del medio canal de denuncias para que a través de la línea ética digital se puedan socializar campañas de socialización continua. ¿Y por qué siempre recomendamos que este tipo de comunicaciones se hagan dentro de la misma línea ética? Para que haya una trazabilidad por parte del dueño del proceso, que usualmente es el área de control interno o cumplimiento, y también por parte de auditoría que valide que efectivamente se está haciendo la socialización continua. Y si lo hacemos a través de una misma plataforma, vamos a poder encontrar la trazabilidad. Porque en la práctica, ¿qué es lo que pasa usualmente? Básicamente, se hace el tiquete al área de mercadeo para que eso socialice, pero cuesta mucho que los dueños del proceso le puedan dar un seguimiento. Entonces, al tener todo integrado en una plataforma, es más fácil poder monitorear este tipo de acciones. A nivel de ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede lograr este principio que nos recomienda tanto la 37001 como 37002. Y en este caso se está accediendo a una sección de noticias donde se está comunicando continuamente noticias relacionadas a la ética. Y también es importante que también se socialice y comunique la documentación que sea de carácter público. Por ejemplo, código de ética, política del canal de denuncias, protocolo de funcionamiento del canal de denuncias, entre otros. Ahora, hay que tomar en cuenta algo importante. Los canales de denuncia en este pleno siglo XXI están evolucionando de ser plataformas para solamente recibir denuncias a ser plataformas de gestión de la ética. O plataformas que, además de buscar de que el denunciante mande denuncias, crear una sensibilización en temas de ética, que los denunciantes y miembros de la organización sepan qué dice nuestro código de ética, sepan qué es cada tipología de denuncias y se comuniquen noticias relevantes en la materia de nuestra organización. Y también el fax y el acceso a normativa de carácter público. ¿Con qué fin? Con el fin de que siempre tener transparencia y comunicar temas relevantes. ¿Con cuál objetivo primario? Crear una cultura de ética corporativa. Y para cerrar, tema relevante, monitoreos y mejora continua. Y para esto, la analítica de datos se convierte en algo fundamental. Se recomienda integrar sistemas automatizados de analítica de datos bajo estos ejes. Primero, tener análisis de la cantidad de denuncias recibidas, es decir, darnos cuenta cuántas denuncias recibimos en el área de compras y cuánto en talento humano. Esto en un rango de tiempo específico. Esto es muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta cuáles son los potenciales riesgos de fraudes reales y cómo podemos optimizar y mejorar los controles para poderlos mitigar a través de información cuantitativa y analítica de datos. Y también analítica de datos para el monitoreo del rendimiento de los gestores de un canal de denuncias. Esto es muy importante porque aquí nos vamos a dar cuenta
si los gestores están respondiendo las denuncias en el tiempo inmediato, cuántos casos han cerrado, cuántos han descartado, la cantidad de interacción con el denunciante, entre otros. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Básicamente, esto se recomienda integrar herramientas de analíticas de datos dentro de los canales de denuncias. Estas integraciones se recomiendan que sean con analíticas de datos dinámicas, es decir, que la persona que está haciendo la visualización pueda configurar su analítica para poder tener el análisis que corresponde. También es importante tener en cuenta que este tipo de analítica nos van a facilitar y automatizar tareas, como la tabulación de las denuncias que se pueden hacer de una manera completamente automática. En este caso, se están viendo analíticas relacionadas a la cantidad de denuncias recibidas por áreas en específico. Y también es importante que pues, este tipo de analítica esté integrada dentro de la misma herramienta con el fin de que la herramienta, toda la información esté salvaguardada y confidencial y facilite también la parte de usuario por parte de los gestores. Y pues con este tipo de analítica, pues se van a poder tomar decisiones de manera cuantitativa. Es decir, darnos cuenta cuáles son los riesgos de fraude, cuál ha sido la evolución de nuestro canal de denuncias en cantidad de denuncias, monitoreo, entre otros. Entonces la tecnología se vuelve un gran aliado. Para cerrar, hay que tomar qué conclusiones podemos sacar de esta presentación. La digitalización de los canales de denuncia se recomienda que vaya alineada con marcos internacionales, como por ejemplo la ISO 37001, 37002, 37008 y el marco COSO. Y es importante tener en cuenta que el canal de denuncias bajo una estructura de gobernanza y marcos de referencia se convierte en un pilar estratégico del control interno. También es importante fomentar el uso de plataformas seguras y analítica de datos, porque esto va a fortalecer la transparencia, confidencialidad y al final de cuentas la confianza del denunciante. Y también va a permitir a las organizaciones responder con eficacia ante riesgos e irregularidades. También en este sentido, la ley 10.437 refuerza la necesidad de implementar el uso y recepción de denuncias a través de medios seguros, impulsando formalmente la adopción de canales tecnológicos. Y de esta forma, la tecnología impulsa la cultura organizacional basada en integridad, confianza y rendición de cuentas. Con esto, doy cerrada mi presentación. Agradezco el tiempo, el espacio y quedo atento a preguntas finales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Muchísimas André. gracias, André. Ha sido una exposición pues muy ilustrativa, de mucho aprendizaje. Nos deja con una gran tarea, una tarea enorme, porque automatizar el canal de denuncias pareciera ser como la línea correcta, ¿verdad? Para que surta el efecto que este tema lo hemos venido conversando durante mucho tiempo, la transparencia, la posibilidad de la gente de denunciar es importantísima para promover, porque ya lo dijiste muy claramente, se convierte en un disuasor. En realidad, al final la gente se da cuenta de que no es tan fácil cometer un acto irregular, porque si los demás que nos están mirando podrían denunciarnos, la gente va a decir, pues aquí no tengo cabida, mejor me voy para otra organización porque aquí no puedo cometer chanchullos, como decimos los costarricenses, ¿verdad? Entonces, pues sumamente valioso esta exposición que nos has dado. Tenemos varias preguntas y que te las va a estar haciendo nuestro director de riesgos, don Miguel Loaiza. Adelante, Miguel. Gracias, doña Lidiet, y muchas gracias, don André, por el espacio que nos ha brindado en esta mañana. Tenemos algunas consultas, don André, varias están relacionadas con esta pregunta. ¿Qué unidad o área dentro de una organización es la llamada a manejar el canal de denuncias? Bueno, muchas gracias, señor Miguel, y una excelente pregunta. Bueno, aquí hay algo muy importante. Primero voy a hablarles desde una perspectiva de Disneylandia, es decir, el mundo perfecto donde tenemos todos los recursos en la organización. En esta perspectiva, el ideal es que usualmente lo maneje una unidad de cumplimiento o compliance, que esté específicamente en el rol de compliance officer ético, es decir, validar que efectivamente se gestionen los temas de una manera ética, correcta,
procesos de debida diligencia, validar que los procedimientos de la gestión de denuncias se hagan acorde a la documentación establecida, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todas las organizaciones tienen distintos niveles de madurez en este tipo de materias. Entonces, bajo este entorno, es importante que el canal de denuncias y el sistema de gestión lo tropicalicemos a nuestra estructura de la organización, siempre teniendo un norte claro hacia dónde tenemos que ir a nivel de madurez óptima. Entonces, bajo esta perspectiva, en caso que no tengamos una área de compliance en materia ética, usualmente estas denuncias van a diferentes áreas. Esto hablando desde la práctica, ¿verdad? Esto no es el ideal, pero en la práctica tenemos que resolver algo. Por ejemplo, auditoría interna maneja algún tipo de denuncias, control interno o el área de talento humano. Lo que es importante tener, tengamos algo y arranquemos con algo. Establezcamos un procedimiento con el recurso que tengamos y conforme veamos valor estratégico y vayamos madurando el proceso, vayamos hacia el ideal, que es que pues lo maneje la unidad de cumplimiento ético. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué tan importante es contar con una buena gestión integral de riesgos y control interno a fin de evitar con anterioridad las denuncias y el fortalecimiento de la integridad? Esto basado según la ISO. Bueno, esto es muy importante y pues me parece que más de una pregunta es una reafirmación. La gestión de riesgos y control interno son fundamentales para poder mitigar todos los riesgos asociados al negocio y dentro de eso tenemos los riesgos de fraude que son un riesgo real que se pueden materializar y ACFE nos dice claramente que es alrededor del 5% de los ingresos. Y es muy importante potencializar esto y aquí es donde el canal de denuncia se vuelve una herramienta muy valiosa y eje central para que sea una medida de control disuasiva para poder mitigar estos riesgos de fraude. Y como mencionaba la señora Lidiet, el canal de denuncias utilizado con tecnología idónea y con un sistema de gestión correcto se convierte en un efecto disuasivo porque el potencial defraudador ve un riesgo real de que lo puedan detectar y opta por no hacer el ilícito. De hecho, tuve el gusto de escuchar una conferencia del señor John Hill, él es el presidente de ACFE Global, y él decía, exponía en su conferencia y ponía casos de entrevistas de personas que muchas personas cometen fraudes y no existen controles. Y hablaban las personas del por qué hicieron el fraude y muchas veces era porque no había un control. Y hay muchas veces que esa última capa de control se convierte en canal de denuncias. Entonces yo aquí lo que invito a las organizaciones es tener un canal de denuncias basado en los estándares internacionales y comunicarlo de una manera continua y intensa para que el potencial defraudador piense dos veces antes de cometer el ilícito, porque tarde o temprano lo vamos a atrapar. Muchas gracias. ¿De qué manera los indicadores de integridad pública en nuestras instituciones pueden armonizarse con los principios de anonimato y confidencialidad establecidos por las normas ISO? Disculpen, se me fue la señal un momento. No sé si Sí, escucharon bien mi pregunta. le repito, no hay problema. ¿De qué manera los indicadores de integridad pública en nuestras instituciones pueden armonizarse con los principios de anonimato y confidencialidad establecidos por las normas ISO? Bueno, muy buena pregunta. Bueno, aquí ya tenemos un marco de referencia, que es esta nueva ley de protección al denunciante, que nos dice que tenemos que tener denuncias anónimas y confidenciales. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Muchas veces confundimos la parte normativa o lo que nos dice la ley. Por ejemplo, a nivel de algunas normativas de corrupción en algunos países, pues se dice que para poder hacer una denuncia penal no puede ser anónimo, por ejemplo. Entonces ahí es donde existen ciertos criterios como que las personas tienen algunas dudas. Ahora, aterrizándolo específicamente canales de denuncia, un canal de denuncias hay que tener en cuenta, no es que nos están dando el caso para ya ir directamente a crear una relación de hechos y que vaya el denunciante a atestiguar. No, un canal de denuncias nos está dando pistas para realizar investigaciones y por medio de la investigación podamos validar qué va a trámite vamos a darle a la denuncia, si va a ser a nivel administrativo o a nivel penal específicamente. Entonces hay que tomar en cuenta que los canales de denuncias nos dan pistas de investigación,
pero al final de cuentas el procedimiento que corresponde se tiene que hacer acorde a la entidad. Y que aquí, ¿cuál es el valor? Que los investigadores efectivamente validen a través de una investigación si la denuncia es real y con esto pues tomar las pruebas según correspondan para hacer el proceso que corresponde. Gracias. ¿Dónde se guarda la información de las denuncias en este tipo de aplicaciones? ¿Es seguro para la organización este repositorio? Esto es una excelente pregunta y bueno, en este caso hay dos maneras de guardarlas. Primero es in-premise, que sean con servidores locales o de manera en la nube. ¿Qué es lo que usualmente se recomienda? Que sea en la nube con externos a la organización. Ahora actualmente en la nube podemos tener los mayores protocolos de seguridad, encriptación, autenticación a dos pasos y todos los protocolos de seguridad correspondientes. Ahora, ¿qué riesgos hay si las denuncias están almacenadas en un repositorio local? Que puede depender de la situación, se le puede dar trazabilidad de dónde vino la denuncia. Entonces, en caso que se haga una implementación in-premise de un canal de denuncias, hay que encontrar las maneras para poder mitigar este riesgo. Y la más sencilla es teniendo la información en un repositorio externo. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de fraude, los defraudadores son bastante creativos. Podemos tener un caso de fraude aislado, pero también podemos tener bandas criminales fraudulentas internas o mixtas, que quiere decir que hayan varias personas dentro de la organización. Y en caso que esté en un servidor local, existen los riesgos que en algún potencial caso, alguien con acceso a servidores pueda estar inmerso en algún tipo de denuncias y haya alteraciones de las bases de datos. Entonces, esto sí es muy importante que en caso que se hagan implementaciones in-premise, se validen que efectivamente existen este tipo de controles y la manera más sencilla para mitigarlo esto es tener pues servidores externos con web service de calibre global. Gracias. ¿Qué se puede hacer si el canal de denuncias institucional es manejado por una sola persona? ¿Qué puedo hacer desde un rango más bajo para promover el cambio de esta situación? Bueno, muy buena pregunta. Y aquí es donde, pues, lo que se recomienda es que se haga un sistema de gestión. Es decir, que tengamos un protocolo de investigación de denuncias que detalle los pasos a seguir de inicio a fin. Es decir, cuáles son los criterios para aceptar una denuncia, en qué casos se tiene que escalar al comité de ética y qué no caso no se tiene que escalar, y en qué casos se tienen que establecer específicamente investigaciones internas o externas, entre otros. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Que con los recursos que tienes se establezca un sistema de gestión y pues en caso que la alta dirección y buscar el apoyo de la alta dirección para buscar una ruta hacia una madurez óptima del sistema de gestión. Como les digo, lo importante es que se arranque, porque es mejor tener un canal de denuncias a que no tener nada, pero siempre tenemos que tener clara la ruta hacia donde tenemos que madurar el proceso. Gracias. En algunas instituciones, los requisitos para presentar una denuncia suelen percibirse como complicados por los potenciales denunciantes, lo que puede desmotivarlos a utilizar los canales disponibles. Desde su experiencia con la ISO 37002 y la Ley 10437, ¿cuáles recomendaciones nos podría dar para simplificar el proceso y hacerlo más accesible, sin comprometer la rigurosidad ni la integridad del sistema de denuncias? Claro, y pues justamente eso era lo que mencionaba anteriormente, que muchas veces confundimos que hacer una denuncia es que ya vamos a montar la relación de hechos y que el denunciante nos va a montar la relación de hechos. Y no, cuando estamos hablando de denuncias, hay que tener claro que el canal de denuncias es una pista para que los responsables en hacer este tipo de investigaciones validen si lo que están denunciando es real o no y pues hagan el proceso correspondiente. ¿Cuál sería la recomendación? Que nos aboguemos a los estándares internacionales y en este caso lo que nos dice la ley y tengamos claro que el que le toca montar la investigación es la persona responsable del área de las denuncias y que simplemente el canal de denuncia nos da una pista hacia dónde tenemos que investigar. Gracias. Y para cerrar, una última pregunta. El tema del software fue bastante llamativo. Entonces, quieren por acá que amplíe sobre el tema de software para canales de denuncia. Bueno, hay algo muy importante. Los canales de denuncia es algo histórico. Desde la antigua Roma se utilizaban canales de denunciantes.
desde la época feudal. Y bueno, ya por ahí de 80, 90 empezó a salir estas líneas calientes por medio de teléfonos y correos electrónicos, pero ya en pleno siglo XXI esto se ha digitalizado. Actualmente, pues en el mercado hay soluciones de canales de denuncia que permiten altos niveles de parametrización, parametrizaciones que siempre tienen que ir alineados bajo dos ejes. Primero, acorde al sistema de gestión, para que el sistema se configure acorde a los flujos de denuncia que se detallan en el protocolo de investigación corporativo, y luego acorde a lineamientos relacionados a imagen gráfica y comunicación, para que el canal de denuncias esté alineado a toda la línea gráfica institucional. Pues actualmente hay muchos proveedores de este tipo de servicios, y bueno, en el caso en específico del ejemplo que se utilizó es el ejemplo de Shogun, que pues es una organización en la cual yo lidero, y es una tecnología utilizada en más de 150 organizaciones por más de 20 países, tanto a nivel público como privado. Si quieren conocer más, pues los invito a que visiten la web shogunmonitor.com. Gracias, André. Nos entró una última y con esta podríamos cerrar y le agradecemos el espacio y todo el tiempo que nos ha dedicado en este tema tan importante. Preguntan por acá, ¿en toda esta tramitología de denuncias existe el principio de inocencia y del debido proceso? Bueno, muy buena pregunta. Y justamente durante la presentación en el punto específico de la ISO 37008 de investigaciones internas, hace clara la norma que hay que hacer las investigaciones de una manera ética, íntegra e imparcial. Y bajo esta premisa, cuando recibimos una denuncia, no podemos juzgar primero a quién están denunciando. Tampoco podemos juzgar al denunciante de dónde viene la denuncia, porque hay muchas veces que se hace la mala práctica que se le trata de dar casa al denunciante. No, anonimato y confidencialidad. Y lo que se tiene que juzgar es el hecho de una manera imparcial. Y hasta que ya tengamos una investigación con conclusiones claras, sustentables, con el debido proceso de gestión de la prueba, ya podemos dictaminar un juzgamiento real. Muchas gracias, don André, por el espacio de respuestas que nos ha brindado y le cedo la palabra a doña Lidia para ya el cierre de la sesión. Gracias, Miguel. Gracias a todas las personas que plantearon preguntas tan interesantes, tan importantes. Yo quisiera hacer una pequeña, digamos, reflexión respecto a que la auditoría interna también recibe denuncias con cierta regularidad, y de ahí hay una parte importantísima con esta propuesta que nos ha hecho André, en el sentido de que una aplicación nos permite interactuar con el denunciante de manera que se mantenga el anonimato y que la auditoría o el área respectiva que tenga a cargo las investigaciones o la atención de las denuncias pueda recabar mayor evidencia. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo las auditorías es que precisamente en el sentido de que las denuncias estamos promoviendo que sean anónimas, ¿verdad? Porque eso es lo que le da como mayor credibilidad y mayor protección a los denunciantes. Sin embargo, la persona no tiene a veces esa expertise que los tenemos los auditores de qué evidencia yo necesito. A veces son tan escuetas las denuncias, a veces son simples comentarios sin mayor pista, digamos nada más como un comentario que no nos da suficientes elementos para investigar. De ahí que para nosotros, inclusive, bueno, Andrés es testigo de que nosotros hemos procurado conseguir un software como estos para ver si mejoramos el tema del canal de denuncias. No obstante, actualmente tenemos un canal a través de nuestro sistema de auditoría del que entran denuncias, pero con esa limitación que cuando es algo anónimo y uno dice, yo quisiera hablar con este denunciante y decirle, deme más carnita, deme más elementos para poder investigar. Y eso es una terrible limitación que por lo que hemos visto con este tipo de software se subsana completamente porque la interacción se da sin necesidad de que se revele la identidad del denunciante. Entonces es un elemento que es muy digno de considerar
ahí se la dejo, Miguel, también a usted, que el área de control interno y riesgos pues ha promovido también esta parte para poder mejorar esta culturización hacia la disuasión de la corrupción, diría yo, ¿verdad? Más que promover que la gente denuncie, es promover la transparencia, es promover la ética, es promover hacer las cosas bien hechas, y así nadie te va a denunciar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tener estos canales facilita esta promoción de la ética y de la cultura de la transparencia. Eso como dato que me parece digno de resaltar desde la auditoría, que también hacemos investigaciones. Y bueno, cerrar esta conferencia con un gran agradecimiento, un profundo agradecimiento a André Barrantes, que nos ha dado una conferencia que, igual que han sido toda esta semana, pues nos ha puesto, yo digo, de cabeza a pensar seriamente sobre temas tan relevantes para el ejercicio y el desempeño de la organización. Como hemos visto, estos temas también abordan o también impactan empresas privadas, empresas públicas. Aquí nadie se escapa de los temas antiéticos, nadie se escapa. Y como dije, y quiero reiterarlo, aquí se trata no de perseguir a los corruptos, digámoslo así, ¿verdad? Aunque suene feo y suena molesto, pero es que es una realidad que existen, sino más bien de promover la transparencia y la ética, y que una persona que no se adapta a los valores de la organización diga: mejor de esta organización yo me voy, y así nos deja en paz, y la organización va a poder continuar ejecutando sus funciones, sus deberes de manera óptima para el bien de los usuarios, para el bien de los clientes. Muchísimas gracias, André. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Recordarles que esta tarde tenemos otra conferencia, magnífica conferencia, que está titulada Transformando la cultura institucional, el poder del buen gobierno y el control interno, que va a ser impartida por Maureen Alfaro González. Es la auditora interna del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Sin más, desearles a todos que tengan un excelente día y reiterarle nuestro agradecimiento a don André. Muchas gracias, señora Lidiet. De parte mía fue un gusto y un honor estar compartiendo experiencias y conocimientos a toda esta audiencia. Y como les mencionaba, felicitarlos por estos espacios que indudablemente generan un gran valor institucional al país. Con mucho gusto. Gracias a todos y muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Buenos días, gracias. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.